¿Y si te dijera que existe un plano oculto al que solo acceden quienes aprenden a vibrar correctamente, donde la realidad ya no te domina, sino que tú la moldeas con tu energía? Hay una pregunta que permanece oculta bajo la superficie de todas las demás, una interrogante que rara vez se formula con palabras, pero que vibra en lo profundo del corazón humano como un murmullo inquietante. ¿Estoy realmente creando mi vida o simplemente estoy siendo arrastrado por ella? A primera vista, parece que tenemos el control. Tomamos decisiones, elegimos caminos, definimos metas. Pero cuando observamos más de cerca la estructura de nuestros días, descubrimos que estamos atrapados en una especie de repetición que va más allá del hábito. Nos levantamos por la mañana con la misma energía de ayer, reaccionamos a los mismos estímulos, sentimos las mismas emociones, reproducimos los mismos pensamientos. Y así, lo que llamamos vida termina pareciéndose demasiado a un ciclo automatizado disfrazado de libre albedrío. Esa repetición no es casual, no es el resultado de una falta de voluntad ni de una mala planificación. Es la manifestación natural de una vibración energética que ha sido mantenida durante tanto tiempo que se ha cristalizado en una identidad. Tu vida, tal como la experimentas ahora, no es el reflejo de tus deseos conscientes, sino de tu frecuencia dominante. Esto significa que no estás atrayendo lo que sueñas, sino aquello con lo que ya estás en resonancia. Y si bien esto puede parecer una sentencia, en realidad es una puerta. Porque si fuiste capaz de crear tu realidad actual desde un estado de inconsciencia vibratoria, entonces también puedes transformarla con conciencia. Pero antes de lograrlo, es imprescindible entender cómo funciona esa creación vibratoria, cuáles son los engranajes invisibles que mueven la maquinaria de lo que llamamos realidad. La física cuántica, en su intento de descifrar la estructura más íntima del universo, llegó a una conclusión asombrosa. La materia no es sólida, no es definitiva. Todo lo que percibimos como real es en realidad una nube de posibilidades que existe en estado latente hasta que una conciencia la observa y la colapsa en una forma específica. Este fenómeno, conocido como el colapso de la función de onda, nos recuerda que la realidad no es algo externo que nos ocurre, sino algo que co-creamos con nuestra percepción. Pero esa percepción no se limita a lo que vemos con los ojos. La verdadera percepción se origina en la vibración que emitimos, la cual está compuesta por nuestros pensamientos, emociones y creencias más arraigadas. Cada ser humano es una antena vibratoria que emite una señal constante al campo cuántico. Esa señal no puede ser fingida. No se altera con afirmaciones vacías ni con deseos superficiales. Proviene de la coherencia o incoherencia entre lo que pensamos, sentimos y creemos. Si deseas una vida abundante, pero llevas una emoción crónica de escasez, el campo no responderá a tu deseo, sino a tu emoción. Si anhelas una relación amorosa, pero sientes miedo al rechazo o desconfianza en el amor, atraerás exactamente aquello que confirme esa vibración. Y este es el punto donde la mayoría de las personas se estanca. Confunden el deseo con la vibración, la intención con la creación. Y no entienden por qué, a pesar de querer algo intensamente, siguen viviendo lo contrario. La razón es simple pero profunda. El universo no responde a tus pensamientos aislados, sino a la vibración total de tu ser. Esa vibración es como una firma energética que lleva tu nombre y que el universo lee a cada instante. Es una frecuencia específica que se alinea solo con ciertas posibilidades mientras bloquea otras. La realidad que experimentas es la intersección perfecta entre esa vibración y el campo infinito de potencialidades. Y mientras no cambies esa frecuencia, seguirás colapsando las mismas experiencias, sin importar cuánto desees cambiar.
Entonces surge una nueva pregunta, más poderosa que la anterior. ¿Cómo cambiar la vibración que emites para que el universo comience a reflejar una realidad distinta? Para responder a esto, primero hay que comprender qué alimenta esa vibración. Aunque parezca intangible, tu vibración tiene raíces muy concretas. Comienza en los pensamientos que eliges sostener, se amplifica con las emociones que repites a diario y se ancla en tu cuerpo a través de sensaciones, hábitos y tensiones acumuladas. No puedes emitir una vibración elevada si tu mente está plagada de pensamientos de duda, si tus emociones son reacciones automáticas al pasado y si tu cuerpo está atrapado en patrones de estrés. El primer paso para salir del bucle es reconocerlo. Observar tu rutina con ojos nuevos y darte cuenta de que estás viviendo una y otra vez las mismas experiencias. No porque la vida sea limitada, sino porque estás sintonizado con una frecuencia que solo permite ciertas manifestaciones. El tiempo no es lineal como nos han enseñado. El pasado no está detrás de ti, sino contenido dentro de tu campo energético. Si no cambias ese campo, repites el pasado una y otra vez en formas nuevas, pero con el mismo fondo emocional. Así es como los patrones se perpetúan, no porque el universo quiera castigarte, sino porque estás firmando un contrato energético con tu propia historia. La buena noticia es que ese contrato puede ser reescrito, pero para hacerlo necesitas salir del piloto automático. Necesitas interrumpir la señal que emites por defecto y comenzar a emitir una nueva. Esto no se logra con esfuerzos esporádicos. No basta con meditar una vez o repetir afirmaciones durante 5 minutos al día. Cambiar la vibración requiere un compromiso total con una nueva identidad energética. Requiere que te conviertas en alguien diferente, no fingiendo, sino transformando de raíz tu manera de pensar, sentir y actuar. El error más común es esperar que algo externo cambie para poder sentirte distinto. Pensamos que si conseguimos el trabajo deseado, entonces nos sentiremos seguros, o que si encontramos a la pareja ideal, entonces podremos sentir amor. Pero esta lógica está invertida. Es justamente lo contrario. Primero debes sentirte seguro para atraer un trabajo que refleje esa seguridad. Primero debes vibrar amor para que una relación amorosa pueda llegar. Si esperas a que el mundo cambie para tú cambiar, nunca cambiarás, porque el mundo solo refleja lo que ya eres. Esta es una de las verdades más desafiantes y a la vez más liberadoras, porque pone en tus manos el poder que siempre tuviste, pero que olvidaste. No eres un espectador pasivo de tu vida. Eres el emisor constante de la vibración que la crea. Si quieres saber cuál es tu frecuencia actual, no necesitas instrumentos especiales. Solo mira tu vida. Ella te lo dirá todo. Tus relaciones, tu salud, tus finanzas, tus experiencias cotidianas. Todo es un reflejo exacto de la energía que estás emitiendo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y si al mirar tu vida encuentras patrones que no deseas, entonces no te desesperes. Esa observación es el primer acto de poder, porque solo cuando te haces consciente de tu vibración, puedes comenzar a transformarla. Pero no lo harás desde la lucha ni desde la negación de lo que ahora es. Lo harás desde la comprensión profunda de que la realidad es maleable y que tú eres el canal por el cual se manifiesta. Y en ese momento, cuando lo comprendas de verdad, tu vida ya habrá comenzado a cambiar. No porque algo mágico ocurra afuera, sino porque tu campo energético habrá comenzado a emitir una señal distinta. Y el universo, siempre fiel a las leyes que lo rigen, responderá a esa nueva frecuencia con nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas versiones de ti mismo. La creación consciente de la realidad no es un don reservado para unos pocos iluminados. Es una habilidad que todos poseemos, pero que pocos cultivan.
porque requiere compromiso, presencia y una profunda disposición a soltar la identidad que hasta ahora ha definido tu vida. Pero una vez que das ese paso, una vez que comienzas a vivir desde la vibración que deseas en lugar de desde la vibración que temes, todo cambia. Y ya no eres más un observador pasivo. Te conviertes en el creador deliberado de una realidad nueva, coherente con quien eres en tu esencia más pura. Cuando una persona despierta a la comprensión de que su realidad es una proyección directa de su frecuencia vibratoria, se abre una puerta silenciosa hacia una dimensión distinta del ser. Deja de buscar respuestas afuera y empieza a dirigir la atención hacia su mundo interior. Pero ahí, justo en ese umbral, se encuentra con un territorio desconocido que pocos han aprendido a navegar. Porque no basta con desear una vida mejor, más plena o más consciente. Lo esencial no es el deseo, sino la frecuencia desde la cual se desea. Y esa frecuencia no se activa con pensamientos fugaces, sino con una transformación profunda del estado vibratorio del ser. La pregunta entonces cambia. Ya no se trata de cómo obtener lo que se quiere, sino de cómo convertirse en quien ya habita la vibración de lo deseado. Esta es la clave que la mayoría de las personas pasa por alto. Creen que manifestar es atraer algo externo hacia ellos, cuando en realidad manifestar es revelar en el mundo físico aquello que ya se ha activado en lo invisible. El cambio ocurre desde adentro hacia afuera, y no al revés. La realidad no se transforma primero para que luego uno pueda sentirse distinto. Es el sentimiento interno el que modifica el patrón de resonancia con el campo cuántico, y ese patrón determina qué posibilidades se colapsan en la experiencia. Para que la manifestación consciente se convierta en una realidad sostenida, el ser debe alcanzar un estado de coherencia vibratoria. La coherencia no es una idea abstracta, es un fenómeno mensurable en el que el corazón, la mente y el cuerpo emiten señales sincronizadas. Cuando se piensa una cosa, se siente otra y se actúa de una manera completamente diferente. El campo vibratorio entra en caos. Esa desalineación genera confusión en la señal que se emite al universo. Y el resultado es una realidad incoherente, llena de bloqueos, repeticiones y contradicciones. Pero cuando se unifican pensamiento, emoción y acción, la señal energética se vuelve clara, estable, poderosa, y el universo responde con la misma claridad y estabilidad. Al comprender esto, la persona se ve impulsada a mirar más allá de sus pensamientos superficiales, porque aunque muchas veces uno repite afirmaciones positivas o visualiza escenas deseadas, esas prácticas no tienen impacto si no se acompaña de un cambio real en la emoción predominante. No se trata de imaginar el éxito durante 5 minutos al día, para luego pasar el resto del tiempo sumido en la duda o el miedo. El campo cuántico responde a la frecuencia sostenida, no a momentos breves de optimismo. Por eso es tan vital identificar cuál es la emoción madre que se repite cada día, cuál es el paisaje emocional que se ha vuelto habitual en la vida. Esa emoción es la base vibratoria desde la cual se crea todo. En muchos casos, esa emoción dominante no es consciente. Se ha vuelto parte del sistema nervioso, del lenguaje corporal, de las reacciones automáticas. Se aloja en el cuerpo como una memoria energética que guía los pensamientos y comportamientos sin que uno lo note. Por eso, el trabajo vibratorio no puede limitarse a lo mental. Tiene que incluir el cuerpo y las emociones. El cuerpo es un mapa perfecto del estado vibratorio de una persona. Allí se alojan las tensiones no resueltas, los miedos antiguos, las creencias heredadas. Y todo eso conforma la firma energética que se proyecta constantemente al entorno. El siguiente paso en el camino de transformación es aprender a regular ese campo energético de forma consciente.
No es necesario controlar cada pensamiento. Es más efectivo aprender a elevar el estado emocional general. Emociones como la gratitud, el amor, la compasión o la alegría son energéticamente elevadas y coherentes. Cuando se activan de manera genuina, no solo cambian la química del cuerpo, sino que reconfiguran la señal que se emite. Esto no se logra fingiendo, sino recordando, porque todo ser humano tiene la capacidad de generar esas emociones sin depender de estímulos externos. La clave está en entrenar la atención para que deje de enfocarse en lo que falta, en el miedo al futuro o en las heridas del pasado, y comience a reposar en lo que sí está presente, en lo que sí puede ser amado y apreciado ahora. Este cambio de enfoque no es fácil al principio. La mente ha sido entrenada por años para buscar amenazas, errores y carencias. Pero cuando se dirige la atención al presente desde un estado de apertura, se empieza a descubrir que la energía cambia no por lo que se posee, sino por cómo se interpreta lo que ya es. En ese punto, la vibración empieza a elevarse sin esfuerzo forzado. El cuerpo se relaja, la mente se calma y el corazón se abre. Y con eso, el campo energético se vuelve más coherente. Lo que sigue es sostener ese nuevo estado el mayor tiempo posible. Al principio puede parecer difícil porque los viejos patrones intentarán reclamar su lugar. El miedo regresará. La duda querrá infiltrarse. Las circunstancias externas pondrán a prueba esa nueva vibración, pero es ahí donde se pone en práctica la maestría vibratoria. No se trata de no sentir miedo, sino de no dejarse arrastrar por él. No se trata de evitar las dificultades, sino de no permitir que ellas definan la frecuencia desde la cual se responde a la vida. Cada vez que una persona elige mantenerse en su nueva frecuencia, incluso cuando las condiciones externas no lo justifican, está reprogramando su campo energético. Está dejando de reaccionar desde el pasado para empezar a crear desde una posibilidad distinta, y esa posibilidad, tarde o temprano, se materializa, no porque haya sido forzada, sino porque se ha vuelto inevitable. El universo siempre corresponde a la vibración más persistente, no a los impulsos pasajeros. Por eso es tan importante entender que la realidad no cambia por azar. Cambia cuando el emisor de la señal energética cambia. No existe un universo hostil ni una realidad injusta. Lo que existe es una correspondencia perfecta entre lo que uno emite y lo que uno recibe. Si algo no está funcionando, si un patrón se repite una y otra vez, la solución no está en luchar contra él, sino en dejar de vibrar con él. Porque el patrón solo se mantiene mientras tú lo alimentas con tu atención, tu emoción y tu historia. El momento más poderoso ocurre cuando uno se atreve a dejar de ser la versión de sí mismo que ha creado la vida actual. No desde el rechazo, sino desde la conciencia. Comprender que esa versión fue útil, que tuvo un propósito, pero que ahora ha cumplido su ciclo, y que para vivir una nueva realidad hay que nacer de nuevo desde la energía. Ese renacimiento no es simbólico, es vibratorio. Implica cambiar la manera en que uno piensa sobre sí mismo, en cómo se siente en su cuerpo, en cómo respira, en cómo se relaciona con los demás. Todo eso configura la nueva identidad energética desde la cual el universo empezará a responder. La verdadera manifestación no es algo que se fuerza, es algo que se permite. No se trata de pedir que la vida cambie, se trata de cambiar la vibración que estás entregando a la vida. Y cuando lo haces, todo comienza a reorganizarse, no desde la lucha, sino desde la alineación. En ese estado ya no necesitas perseguir lo que deseas. Te conviertes en un imán natural para aquello que está en resonancia contigo. La abundancia, la salud, el amor, la paz, todo empieza a llegar como una consecuencia natural de tu transformación interna.
Entonces, la pregunta final ya no es ¿qué puedes hacer para atraer algo?, sino en qué necesitas convertirte para ser uno con esa realidad. Esa es la pregunta que inicia el verdadero viaje, porque lo que deseas no está afuera de ti, está esperándote en una frecuencia a la que solo tú puedes acceder y para la cual debes estar dispuesto a soltar todo lo que ya no vibra con ella. Ese es el precio de la transformación y también su recompensa. Una vez que se inicia el camino hacia la transformación vibratoria consciente, surge un fenómeno que es inevitable y que ha confundido a quienes, con la mejor intención, buscan manifestar una realidad distinta. Este fenómeno es la oscilación energética, una especie de vaivén entre la nueva frecuencia que se intenta sostener y la antigua vibración que aún no ha sido completamente disuelta. Es una danza entre dos versiones del ser, un pulso entre el yo que empieza a despertar y el yo que aún permanece atado a los condicionamientos del pasado. Y aunque pueda parecer un retroceso, en realidad es parte natural del proceso de reconfiguración interior. Durante esta etapa, muchas personas sienten que avanzan 2 pasos para luego retroceder 1. Logran conectar con emociones elevadas por momentos, experimentan estados de claridad y expansión, pero al poco tiempo se ven arrastradas nuevamente a patrones emocionales conocidos como el miedo, la ansiedad, la culpa o la duda. Lo importante no es evitar esta oscilación, sino comprender su causa y aprender a atravesarla con conciencia, porque es precisamente en esos momentos de aparente retroceso donde se pone a prueba la autenticidad de la nueva frecuencia que se está construyendo. El cuerpo, la mente y el campo emocional están acostumbrados a funcionar dentro de una determinada vibración. Esa vibración ha sido reforzada durante años, incluso décadas, a través de pensamientos repetitivos, emociones predominantes y conductas automáticas. Cuando se intenta cambiar esa frecuencia, se despiertan resistencias internas. El cuerpo quiere volver a lo conocido, la mente busca pruebas de seguridad en lo ya vivido, las emociones inconscientes emergen como ecos del pasado no resuelto. Todo esto no ocurre porque el cambio no sea real, sino porque el sistema necesita tiempo para adaptarse a una nueva identidad energética. Aquí es donde muchas personas se rinden, confunden las señales de resistencia con una señal de fracaso. Piensan que si la vieja vibración regresa, entonces el trabajo interior no ha funcionado. Pero en realidad, la presencia de estas emociones no deseadas es una oportunidad invaluable. Es la forma en que el sistema está mostrando lo que aún necesita ser integrado, liberado o transformado. Cada vez que una emoción densa emerge, no es una interrupción del proceso, sino una invitación a completarlo, porque no se puede ascender verdaderamente si se ignora la sombra que aún habita en el interior. La clave está en aprender a sostener la vibración elevada incluso en medio del caos, no como una negación de lo que ocurre, sino como una elección consciente. Sentir miedo, pero no actuar desde él. Percibir la duda, pero no entregarle el control. Escuchar la voz del pasado, pero decidir desde el presente. Esta es la verdadera maestría vibratoria. No consiste en eliminar para siempre las emociones densas, sino en no permitir que definan la frecuencia desde la cual se vive. Porque la energía que se elige sostener, aún frente a la incomodidad, es la que termina consolidándose como nueva identidad vibratoria. Cada pensamiento que se repite con emoción se convierte en una instrucción para el campo cuántico. Y si esa instrucción es coherente, clara y sostenida, genera un campo magnético que reorganiza la realidad. Pero si se alterna constantemente entre la confianza y el miedo, entre la gratitud y la queja, entre la certeza y la inseguridad, entonces el campo permanece en un estado de incoherencia y la manifestación se posterga indefinidamente.
porque el universo responde no a los destellos de inspiración, sino a la vibración dominante. La manifestación es una consecuencia de la estabilidad energética, no de impulsos esporádicos. Uno de los errores más comunes en este camino es buscar resultados externos como validación del cambio interno. Se piensa que si algo se manifiesta rápidamente, entonces la vibración ha sido correcta. Pero si no ocurre lo esperado, se interpreta como un fracaso. Esta actitud genera dependencia del resultado y, por lo tanto, debilita la frecuencia, porque la verdadera vibración elevada no necesita pruebas externas. Es autosuficiente. No espera que algo cambie afuera para sentirse diferente. Es el cambio interior lo que sostiene el nuevo estado, más allá de lo que ocurra en el entorno. Esto nos lleva a una comprensión más profunda del desapego cuántico. No se trata de renunciar a los deseos, sino de dejar de necesitar que se cumplan para validar el proceso. Es una forma de confianza radical en que el universo ya está respondiendo a la nueva frecuencia, aunque aún no haya evidencia visible. Esta confianza no se construye en la mente, sino en el corazón. Se cultiva cada vez que uno elige sostener su nueva vibración, incluso cuando todo afuera parece igual. Cada momento en que se mantiene esa coherencia es un acto de reprogramación del campo energético. Y cuando se acumulan suficientes momentos así, la manifestación se vuelve inevitable. A este punto del proceso, la persona empieza a darse cuenta de que la verdadera transformación no está en el resultado, sino en la persona en la que se ha convertido. Ya no se trata solo de atraer cosas nuevas, sino de ser alguien nuevo, y esa nueva versión no reacciona como antes. No se rinde ante el primer obstáculo, no se deja arrastrar por los viejos pensamientos. Ha desarrollado una capacidad de presencia que la conecta con el campo cuántico desde otro lugar. Ya no busca, emite, ya no espera, encierra, ya no suplica, declara. Es entonces cuando ocurre un fenómeno que podríamos llamar inversión energética. El esfuerzo ya no se siente como esfuerzo. Lo que antes era una práctica que requería disciplina, se convierte en una forma natural de estar. La vibración elevada se vuelve el nuevo centro de gravedad. Las emociones densas ya no gobiernan. La mente deja de sabotear. El cuerpo empieza a liberar tensiones que llevaba años acumulando. Todo el sistema comienza a reorganizarse desde un nuevo patrón de coherencia. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta ni que desaparezcan los desafíos, pero sí cambia la forma en que se responde a ellos. Porque ahora se responde desde una vibración diferente, y eso lo cambia todo. Un problema que antes generaba ansiedad, ahora se ve como una oportunidad para expandir la frecuencia. Una situación que antes activaba la culpa, ahora invita a la compasión. Un conflicto que antes despertaba la necesidad de controlar, ahora se atraviesa con presencia y entrega. Esta es la señal de que el nuevo estado vibratorio se ha integrado. La manifestación ya no se persigue, se recibe. Las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Las puertas se abren donde antes había muros. Las personas adecuadas aparecen sin buscarlas. Los caminos se revelan sin esfuerzo. Y no es porque la vida haya cambiado por azar, sino porque el ser que la habita ahora vibra en armonía con una realidad más elevada. Esta realidad no estaba escondida, siempre estuvo disponible. Solo requería una frecuencia distinta para poder acceder a ella. Así es como funciona la creación consciente, no como una técnica puntual, sino como una forma de vida. Es el arte de sostener una vibración elevada en medio de un mundo que constantemente intenta bajarla. Es la decisión diaria de no dejarse arrastrar por la vieja historia. Es el compromiso con una nueva forma de ser que no depende de lo que ocurre, sino de lo que se elige sentir y emanar. Cuando se alcanza esta estabilidad vibratoria,
la oscilación energética disminuye. No porque no haya más altibajos, sino porque ya no tienen el mismo poder. Se ha desarrollado una especie de centro interior que actúa como ancla. Desde ahí, cada experiencia se convierte en una oportunidad para fortalecer aún más la coherencia. Y cuanto más tiempo se sostiene esa vibración elevada, más se transforma el campo cuántico. Ya no es cuestión de si la realidad cambiará, sino de cuándo se alineará con la nueva frecuencia. Y el cuándo ya no importa tanto, porque se ha entendido que el verdadero regalo no es lo que se manifiesta afuera, sino lo que se ha encendido por dentro. Una conexión con uno mismo que no depende de nada externo. Una vibración que ya no fluctúa al ritmo de los miedos, sino que se mantiene estable como una luz encendida. Y en esa luz, la vida responde, no con promesas, sino con presencia. Hay un momento en el camino de toda transformación en que ya no se trata de aprender más, ni de buscar respuestas, ni siquiera de practicar con mayor intensidad. Ese momento llega cuando el ser se rinde, no por cansancio, sino por madurez. Una rendición profunda que no tiene nada que ver con la derrota, sino con la confianza. Es el instante en que se comprende que el verdadero cambio no ocurre cuando se alcanza un resultado externo, sino cuando se encarna una nueva realidad desde dentro. La diferencia entre querer algo y ser ese algo es tan abismal como la diferencia entre vivir en el pasado y habitar el presente. Convertirse en la vibración de lo que se desea no es una metáfora, es una transformación literal de identidad energética. Cuando uno deja de buscar fuera y comienza a construir desde el centro de su ser, todo se reorganiza. La frecuencia no se sostiene con fuerza, se sostiene con coherencia. Y la coherencia nace cuando el pensamiento, la emoción y la acción fluyen desde la misma raíz. En ese estado no se trata de convencer al universo, sino de dejar que el universo se exprese a través de uno mismo. La lucha cesa porque se ha comprendido que nada se alcanza desde la necesidad, sino desde la plenitud. El error más persistente en quienes intentan manifestar conscientemente es pensar que aún falta algo. Se cree que hace falta una técnica más precisa, una visualización más poderosa, una herramienta más eficaz. Pero en realidad, el gran paso que muchos evitan dar es simplemente empezar a vivir como si ya se fuese esa versión deseada. No se trata de actuar, sino de encarnar. No como un truco mental, sino como una verdad energética. Cuando esa coherencia se convierte en estado habitual, la manifestación no es más un evento esperado, sino una consecuencia natural. Ese es el punto en que la separación entre el soñador y el sueño se disuelve. Ya no hay un yo que desea algo fuera de sí. Hay un solo ser vibrando en unidad con lo que siempre ha estado disponible. La diferencia está en que antes se observaba desde la carencia y ahora se emite desde la totalidad. Esto cambia la forma en que se experimenta el mundo. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables comienzan a presentarse. Las relaciones que antes se buscaban desesperadamente ahora llegan sin esfuerzo. La paz que se anhelaba se convierte en el suelo desde el cual se vive. Porque lo que antes era una meta, ahora es el punto de partida. El tiempo deja de ser una obsesión, ya no importa cuándo ocurrirá, porque se ha comprendido que todo ya está ocurriendo en el ahora cuántico. El pasado no tiene poder, el futuro no tiene ansiedad. Solo existe este instante, y en este instante se define la frecuencia desde la cual se colapsarán los siguientes momentos. Así se comprende que el presente no es una etapa intermedia, sino el único punto de poder. Desde ahí, desde ese centro inmutable, se crea todo lo demás. Y cuando esa presencia se vuelve costumbre, la vida se convierte en una manifestación constante, sin esfuerzo, sin miedo, sin interrupción.
Habitar esta conciencia requiere práctica, sí, pero más que eso, requiere decisión. La decisión de no volver atrás, de dejar de justificarse por el pasado, de no negociar más con los viejos miedos, de soltar las historias que ya no sostienen la versión que uno quiere ser. Es una renuncia dulce y poderosa a todo lo que ya no vibra con la nueva identidad. Y esa renuncia libera una cantidad de energía inmensa, que antes estaba atrapada en sostener lo que ya había caducado. Esa energía, al liberarse, se convierte en la fuerza que impulsa la creación consciente de una nueva realidad. El cuerpo empieza a acompañar esta transformación. El ritmo cardíaco cambia, la respiración se vuelve más profunda, las células se reprograman, el sistema nervioso responde a la nueva señal y poco a poco se deshace de la química emocional del viejo yo. Las emociones densas dejan de tener dominio y se convierten en visitantes que ya no alteran el equilibrio interno. La mente, que antes era un campo de batalla, se convierte en un espacio silencioso desde donde emergen pensamientos alineados con la nueva frecuencia. Y así, todo el ser vibra en una misma dirección. Ya no hay división, ya no hay duda. Pero incluso en este estado, la vida sigue trayendo experiencias. No porque uno no haya logrado suficiente evolución, sino porque cada situación nueva es una oportunidad para fortalecer aún más la vibración. La coherencia no es una meta final, es una práctica constante. Una forma de habitar el mundo con presencia, con apertura, con integridad. No se trata de escapar del mundo, sino de habitarlo desde una vibración que lo transforme. Porque el propósito de vibrar alto no es solo manifestar deseos, sino elevar la conciencia del todo. Cada ser que vibra en coherencia contribuye al campo colectivo. Cada mente que deja de repetir el miedo se convierte en un canal de sanación. Cada corazón que late con gratitud crea ondas que afectan a miles sin que éstos lo sepan. Así, el trabajo vibratorio se convierte en una forma de servicio. Ya no se hace solo por uno mismo, sino por todos. Porque en un nivel profundo, todos somos parte de una misma conciencia experimentándose a sí misma a través de múltiples formas. Y cada frecuencia individual aporta al equilibrio de esa conciencia mayor. Por eso, cuando uno eleva su energía, no solo transforma su vida, sino que inspira, activa y eleva a quienes lo rodean. Esta es una forma silenciosa y profunda de cambiar el mundo, no desde la imposición, sino desde la irradiación. En este punto, lo que se manifiesta es mucho más que objetos o logros. Se manifiestan estados del ser, se manifiesta paz en medio del caos, se manifiesta claridad en medio de la confusión, se manifiesta compasión donde antes había juicio, y desde esos estados todo lo demás fluye sin obstáculos. Las decisiones se toman desde la intuición. Las conexiones humanas se vuelven más auténticas. El propósito de la vida se revela con naturalidad. Ya no hay que buscarlo con desesperación. Aparece cuando la vibración está lista para sostenerlo. Este es el verdadero arte de vibrar, no como una moda, ni como una fórmula rápida para obtener resultados, sino como una forma de vivir con integridad energética, como una expresión consciente del alma en el plano material, como un canal a través del cual el universo puede experimentarse a sí mismo de forma expansiva, amorosa y coherente. Y así, todo empieza a adquirir un nuevo sentido. Las cosas pequeñas se vuelven sagradas, el silencio se vuelve pleno, la respiración se convierte en oración, la presencia se transforma en poder. Ya no hay nada que perseguir, solo queda vivir desde esa vibración y dejar que todo lo necesario llegue por correspondencia. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo moverse en tu interior mientras recorrías estas palabras, entonces estás listo para dar el siguiente paso. No en teoría, en experiencia, no en deseo,
en decisión. El universo ya está escuchando tu vibración, incluso ahora. La pregunta es, ¿qué le estás diciendo con tu energía? ¿Qué estás declarando con tu emoción? ¿Qué estás emitiendo desde tu identidad profunda? No necesitas esperar a que todo esté en orden. No tienes que haber sanado completamente para comenzar. Solo necesitas elegir desde dónde quieres vivir. Puedes seguir repitiendo la misma frecuencia de siempre, o puedes comenzar a vibrar desde la realidad que deseas. No mañana, ahora. Porque el ahora es el único momento en el que el universo te escucha de verdad. Y si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido que estas palabras no solo las has leído, sino que de alguna forma ya vivían dentro de ti, te invito a ir más allá. Únete a este canal y haz de este espacio tu templo vibratorio. Aquí no solo compartimos conocimiento, sino que recordamos juntos lo que somos en esencia. Aquí la vibración es el lenguaje, la conciencia es el camino, y la expansión es inevitable. Comparte este mensaje con otros corazones que lo necesiten. Deja tu huella en los comentarios. Dinos desde dónde estás eligiendo vibrar hoy, porque tu historia también inspira, tu transformación también es parte del todo. Y si aún estás en el proceso, si aún estás atravesando la oscilación, si aún estás en medio de la oscuridad, recuerda esto, no estás solo. Todos estamos caminando el mismo puente, desde el miedo hacia la conciencia. Y este canal es tu guía, tu refugio, tu espejo. La vibración que sostienes ahora es la semilla de tu futuro. Siembra con amor. Vibra con intención, vive con presencia. El universo ya está escuchando.